Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos desarrollando la semana número 6 con el tema de dogma central de la biología molecular. Jóvenes, el dogma central de la biología molecular consiste en dos etapas muy importantes. En ellas va a estar involucrada la molécula del ADN. Esta molécula del ADN primero se puede replicar. Listo, ocurre una replicación. Esta misma molécula de ADN también va a llevar un proceso. Hay que recordar que el ADN es aquella molécula que guarda la información genética de todo ser vivo. Pero esta información no lo puede expresar de forma individual. Necesita ¿de quién? De una molécula de ARN mensajero. Proceso por el cual se denomina la transcripción. Transcripción. Listo. Ahora, este mensaje que ha sido copiado de la molécula de ADN a través del ARN mensajero tiene que ser llevado a los ribosomas. ¿Para qué? Para que se sintetice una proteína. Correcto. Este proceso se va a denominar la traducción. La traducción. Entonces, el día de hoy vamos a ver la replicación, transcripción y traducción. ¿Ya, jóvenes? Bien, empecemos entonces con la replicación de la molécula del ADN. Dice ahí, ocurre en el núcleo durante la fase S, es decir, la interfase del ciclo celular. Además, podemos decir que este proceso es semiconservativa. Si te das cuenta, esta molécula de ADN está conformada por dos polinucleótidos de color marrón, llamémoslo así. Luego, cuando ocurre la duplicación, vamos a ver que vamos a tener una hebra marroncita y una hebra nueva color rojo. Por eso se denomina semiconservativa. Dicho de otro modo, va a tener una cadena de polinucleótidos originales o antiguas más una cadena nueva complementaria. Además, vamos a observar que existe una duplicación continua y otra discontinua. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vayamos a ver a las etapas de la duplicación. Chicos, en la etapa de la duplicación o replicación del ADN van a actuar muchas enzimas. ¿Ya? Enzimas las cuales va a actuar sobre la molécula del ADN y va a provocar algunos cambios. Entonces, la primera enzima que va a actuar se va a denominar la topoisomerasa. La enzima topoisomerasa va a tener la función de desenrollar la molécula del ADN. Entonces ponemos acá, no se nota, ponemos acá, desenrolla la molécula del ADN. La molécula del ADN. Listo, si te das cuenta, mira acá, a un inicio la molécula estaba enrollada y la topoisomerasa la va a desenrollar. Luego que esté desenrollada, aparece una nueva enzima denominada la helicasa. La helicasa. Mira, a un inicio teníamos acá la molécula del ADN desenrollado que presentaba sus enlaces puente de hidrógeno, pero ahora ya no la tiene. Eso significa que la helicasa corta los enlaces puente de hidrógeno. Entonces ponemos acá, corta los enlaces puente de hidrógeno. Una vez que se rompen los enlaces puente de hidrógeno, aparece una nueva enzima denominada RNA primasa. La RNA primasa. ¿Qué función tiene la RNA primasa? Esta coloca segmentos de RNA, también denominados cebadores, ¿ya? Cebadores. Listo. Entonces, la RNA primasa coloca segmentos de RNA cebadores, también denominados primer. Entonces, en una cadena va a colocar solamente un ARN primer. En cambio, en la otra cadena
va a colocar varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, varios. Ya, jóvenes, luego que ocurre ese evento, viene otra enzima denominada la ADN polimerasa 3. ¿Ya? Viene la enzima ADN polimerasa 3. Esta enzima tiene la función de adicionar segmentos de ADN entre los primers que ya se había puesto inicialmente. Entonces ponemos ahí, coloca segmentos de ADN. Coloca segmentos de ADN entre los ARN. Ya, jóvenes, paréntesis, los primers. Listo. Entonces primero vamos a dibujar los segmentos de ARN que se había colocado, la ARN primasa. Acá solamente uno y acá habíamos puesto varios segmentos de ARN. Como le mencionaba, aparece la ADN polimerasa 3 y coloca segmentos de ADN. Listo. Mira, si te das cuenta, en una cadena es discontinua, ¿sí o no? Claro, en cambio la otra cadena es totalmente continua. Ocurrido ese evento, aparece otra enzima denominada ADN polimerasa 1. Acá está la ADN polimerasa 1. Polimerasa 1. Que tiene la función o actúa como una nucleasa. Ponemos acá. Actúa como una nucleasa. ¿Y qué función tiene la nucleasa? Tiene la función de quitar estos segmentos de ARN. Mira, entonces si quitamos los segmentos de ARN, nos va a quedar acá segmentos de ADN, ¿sí o no? Nuevos segmentos. Y acá solamente nos va a quedar una cadena larga. Cuando ocurre este evento, se va a observar acá estos nuevos segmentos, denominados segmentos de Okazaki. Los segmentos de Okazaki en una cadena discontinua o retrasada. Aparece la misma enzima, la DNA polimerasa. Va a colocar segmentos de ADN sobre los espacios libres. Entonces ponemos acá, coloca segmentos de ADN sobre los espacios libres. Sobre los espacios libres. Listo. Había quedado inicialmente así. Mira, teníamos acá una cadena continua, ¿ya? Y acá lo va a llenar. Listo, lo completó. Teníamos acá segmentos de ADN a un inicio, ¿ves? Pero ahora la enzima DNA polimerasa 1 lo va a completar. Y mira, ya está todo complementario. Y ahora aparece otra enzima denominada enzima ligasa. La ligasa, que va a tener la función de unir esos segmentos de ADN que se colocó. Entonces ponemos acá, une los segmentos de ADN. Ahí está. Ahora se ve dos segmentos lineales. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que falta ahora? Falta completar los enlaces puente de hidrógeno. ¿Y quién se encarga de completar los enlaces de puente de hidrógeno? La misma enzima, la ligasa. Entonces, nuevamente aparece la enzima ligasa. Entonces, la enzima ligasa va a restituir los enlaces puente de hidrógeno. Listo. Y ahora vamos a tener finalmente dos moléculas de ADN. Mira. Ahí está. Listo. Qué belleza. Mira. Qué belleza. Entonces, acá vamos a tener una replicación semiconservativa. Ambas cadenas van a tener una cadena original y una cadena nueva. En algunos textos lo vas a encontrar como
Ambas van a tener una cadena de polinucleótidos antigua y otra cadena de polinucleótidos nuevos. Bien, jóvenes, eso vendría a ser la replicación o duplicación del ADN. Jóvenes, veamos ahora las etapas de la expresión genética. Estas dos etapas, que son la transcripción y la traducción, se va a dar en la fase G1 del ciclo celular. Hay que reconocer que la transcripción viene a ser la etapa en la cual una de las hebras del ADN sirve para que se forme una molécula de ARN. Ese proceso se lleva en el núcleo celular. Una vez que se forma ARN, que puede ser mensajero de transferencia o si no ribosomal, ocurre la traducción. Quiere decir que este ARN, específicamente el mensajero, se va a dirigir a los ribosomas, porque los ribosomas tienen la función de la síntesis de proteína. Ese proceso se denomina la traducción. Bien, jóvenes, vayamos ahora con detalles la transcripción del ADN. ¿Dónde ocurre? En el núcleo. Entonces va a tener tres etapas importantes: iniciación, elongación y la terminación. La iniciación se caracteriza porque en el molde de ADN se encuentra una secuencia llamada promotor, que contiene secuencias de timina y adenina. Encontramos data, iniciación. Por otro lado, la enzima girasa desenrolla y abre un segmento de la doble hélice. Quiere decir que la girasa va a permitir romper los enlaces puente de hidrógeno en la molécula de ADN. Luego viene la segunda etapa, que es la elongación, y es la más importante, donde la enzima ARN polimerasa incorpora ribonucleótidos sobre una de las cadenas. Ojo, acá es importante, una de las cadenas del ADN en dirección 5'3". Toda la síntesis que se va a estudiar, que se ve tanto en la transcripción como en la traducción, siempre van en dirección 5'3". Ya, joven. Luego la terminación ocurre cuando los segmentos de ADN ricos en guanina y citosina, el factor Rho que va a indicar el stop. Por otro lado, lo más importante acá es que la enzima RNA polimerasa va a sintetizar de una de las hebras del ADN ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Chicos, este ARN mensajero se caracteriza porque va a tener tripletes, es decir, de 3 en 3 en 3 en 3, 3 nucleótidos. El primer triplete va a estar formado por adenina, uracilo y guanina. A este triplete se le denomina codón de iniciación. Toda la síntesis, todas las proteínas van a iniciar con este codón. En otro triplete puede tener otra combinación distinta, ¿ya? Hasta que llega al último segmento del ARN mensajero. Este se caracteriza por ser un codón de stop, es decir, sin sentido. Estas pueden ser de tres maneras distintas. Puede ser una secuencia de uracilo, adenina, adenina. Si no, uracilo, adenina y guanina. Lo otro, que sea uracilo, guanina y adenina. Eso vienen a ser los codones de stop. Dentro del código genético vamos a encontrar 64 codones. 3 de lo que ya hemos visto se les denomina sin sentido y los otros 61 con sentido. Esto es en relación al código genético. Entonces, el ARN está formado por tripletes de nucleótidos denominados codones. Ahora, viene el complemento del ARN mensajero, es decir, el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia se va a acoplar a este ARN mensajero y va a llevar en la parte superior un aminoácido. El complemento del codón viene a ser el anticodón. Eso solamente lo encontramos en el ARN de transferencia. El ARN de transferencia es el que se encarga de llevar un aminoácido para que cuando es llevado a los ribosomas se unan gracias a una enzima denominada peptidiltransferasa. Ya, jóvenes, listo. Bueno, los ARN ribosómicos
que son sintetizados son llevados al nucleolo, donde se ensamblan subunidades 40S y subunidades 60S. Una vez visto ya el ARN mensajero y el ARN transferencia, vamos ahora a la traducción. La traducción del RNA se va a dar ¿dónde? En los ribosomas. Acá es importante. Ocurren los ribosomas. Listo. Acá tenemos nuestro pequeño ribosoma. Este es nuestro ribosoma. Ribosoma. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Lo hemos visto. Síntesis de proteínas. Acá tenemos nuestro ARN. Acá nuestro ARN mensajero. Y acá tenemos al ARN de transferencia. Este ARN de transferencia está llevando un aminoácido. Acá está. Este es un aminoácido. Aminoácido. Listo. Bueno, los aminoácidos hemos mencionado que se representan como 2 aminúcleos, ¿ya? Ahora, hemos mencionado también que tenemos el primer codón de iniciación, que es la adenina, uracilo y la guanina. Por lo tanto, si ese es el codón de iniciación, entonces el complemento, el anticodón del ARN de transferencia, tiene que ser timina, ¿qué más? Adenina y citosina. Solo para recordar. Y finalmente, y al último, vamos a tener el codón stop, los codones stop. ¿Quiénes son? Solo para recordar. Tenemos ahí UAA, UAG y UGA. Listo. Entonces, del código genético, por favor, de los 64 códigos genéticos, solamente se te va a pedir que te aprendas estos 4. El codón de iniciación y los codones stop. Si hay un codón de inicio, también va a haber un aminoácido que va a iniciar todas las proteínas. Claro. Entonces, acá lo vamos a poner. Este viene a ser el primer aminoácido. Metionina. El ARN mensajero va a ingresar a los ribosomas y ahí juntamente el ARN de transferencia se va a acoplar al codón del ARN mensajero y va a quedarse ahí su aminoácido. Luego que sale el primer ARN de transferencia, se enlaza el aminoácido al nuevo aminoácido que está quedando. Se van a emparejar ahí codón con anticodón hasta que se forme, ¿qué cosa? Una proteína. Una proteína se va a formar. Para que se unan estos aminoácidos, se enlacen, tiene que haber una enzima, peptidil transferasa. Función es de une los aminoácidos mediante enlace peptídico. Entonces ya estamos formando una proteína. Gracias a quién? Al ARN mensajero, al ARN transferencia y a los ribosomas que hacen la función de la síntesis de proteína. Bien, jóvenes, esperemos que haya sido de tu agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos.